¿Qué tal, amigos y amigas? Sean como todas las semanas bienvenidos a nuestra cápsula informativa. Como siempre, la abogada Carolina González es quien les habla y les da la bienvenida. Hoy vamos a hablar de un tema que a nadie le gustaría atravesar, pero que es necesario que todos tengamos claro que son los trámites necesarios para la sepultación de una persona cuando se produce fallecimiento en la casa. En primer lugar, tenemos que distinguir si su ser querido, su mamá, su papá, su abuelito, su abuelita, tenía una enfermedad que ya la habían diagnosticado, una enfermedad tipo terminal, y con ocasión de aquello o provoca el fallecimiento, o si por el contrario es una situación repentina como un paro cardiorrespiratorio, un accidente cerebrovascular, un infarto u otra falla multisistémica generalizada. En este sentido, si estamos en la primera hipótesis, donde hay una persona que tiene su doctor de cabecera, ocurre el fallecimiento, usted, además de llamar a la ambulancia o lo que usted estime ser pertinente en ese momento, quien tiene que emitir el certificado para sepultación es el médico de cabecera. Por lo tanto, usted concurre a la consulta de él, al hospital donde esté y le solicita que por favor certifique la causa de muerte de su mamá producto de estas enfermedades. Si esta persona no es sabida, o no sé, está de vacaciones o está en una operación y es necesario encontrarlo, o su fallecimiento se produce en la noche y la persona no responde. En esos casos estaríamos en la misma hipótesis del caso primero, que un fallecimiento abrupto. Por lo tanto, usted tiene que recurrir al hospital de su ciudad, en este caso al hospital de Antofagasta, se ingresa por urgencia con los documentos médicos de su ser querido, se indica que esa persona falleció, se muestran los documentos y previamente, si es necesario, que usted lleve la ambulancia. Por lo tanto, la ambulancia, un paramédico va a certificar que la persona efectivamente está fallecida, está en el hogar, para que usted pueda iniciar todos los trámites de urgencia con el certificado del paramédico, los certificados médicos si había una enfermedad preexistente o si no la hay, para que eventualmente se hagan las cosas. Si se sospecha que hay intervención de terceros, eventualmente se harían las denuncias respectivas ante la Fiscalía, PDI, para que ingresen a autopsia y todo. Aquí estamos hablando en el caso de que no hay intervención de terceros, sino que necesariamente ocurre el fallecimiento de forma abrupta de manera de una enfermedad o de manera accidental. Porque si accidental eh, igual tienen que descartar el tema de un cuasi delito o un suicidio, por ejemplo, y en esos casos ya sí o sí tienen que llamar a la PDI o a Carabineros. En estos casos estamos hablando de muertes por enfermedad de manera abrupta. Una vez que usted tenga esto, tiene este certificado de sepultación, tiene que concurrir a la funeraria. Primera cosa que le va a preguntar la funeraria, ¿dónde cotizaba? Es importante que usted sepa dónde cotiza. Ahora, eventualmente, todos, la superintendencia de AFP tiene una base de datos, por lo tanto, uno con el RUT se mete a la superintendencia y verifica dónde cotiza. Pero en ese momento, uno con el dolor no sabe dónde cotiza o si es un amigo o una amiga, quizá la que está haciendo los trámites porque la amiga está hecha bolsa, al lado llorando, que es entendible. Es necesario que ustedes sepan qué AFP cotizaba. ¿Por qué? Porque hay una cuota mortuoria que es obligatoria y que lo va a exigir la AFP. Lo va a exigir la funeraria. Por lo tanto, ustedes solamente realizan la funeraria en AFP Cuprum, AFP Capital, ISP, etcétera. Y ahí eventualmente la funeraria se va a encargar dependiendo del lugar. Después de eso van a hacer la cotización y efectivamente va a iniciar el procedimiento. También es importante que ustedes, según su religión, sepan, porque no todos los servicios funerarios tienen incluido una misa o algún culto. Por lo tanto, además tienen que asumir la contratación de aquellos servicios con las iglesias respectivas en su minuto. Entonces es importante que al menos uno de los familiares tenga la cabeza fría, o si hay algún amigo, esposo, pololo, polola que esté viendo que se ve atravesado esa circunstancia, que tiene que tomar las batutas de una familia que se está desmoronando, ¿ya? En ese minuto es importante que tengan las cosas claras. Después de eso, eventualmente la misma funeraria le va a hacer todos los trámites, así que usted solamente le van a informar la hora de sepultación o la hora de cremación y a qué hora deben salir del lugar o no.
Y lo más importante es que deben informar a los bancos. Apenas ustedes tengan el certificado de función, deben informar a los bancos, a las instituciones bancarias donde tenía cuenta el deudo, deben informar el fallecimiento. ¿Por qué? Porque aquel que continúe sacando dinero de esas cuentas con posterioridad al fallecimiento está cometiendo un delito y va a ser obligado a devolver y el banco se va a querellar. Por lo tanto, lo más importante es que apenas pase eso se informe para que esas cuentas se cierre. Entonces, paso uno, ya sabemos, constatar la causa de muerte con el doctor de cabecera, con un SAPU, que sería una ambulancia, y posteriormente urgencia Hospital Regional de Antofagasta. Después de eso, concurrir a la funeraria. En la funeraria le van a preguntar de qué AFP cotizaba para la cuota mortuoria y después ustedes se desligan de eso hasta que ya se produzca la sepultación, tengan el certificado de función y con eso ustedes pueden concurrir a los bancos respectivos a informar el fallecimiento de la persona. Después de eso ya se preocupan de la posesión efectiva, no tienen un plazo para hacerla, ojalá dentro de 2 años para que no prescriba el impuesto a la herencia, pero de ahí ya los trámites importantes para la sepultación de su ser querido son esos 5 pasos. Saben amigos que tengan una linda semana y cualquier duda la hacen en la cápsula.